Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, profe. ¿Qué tal? Buenas. Buenas noches. Hay pocos todavía, pero de a poco van a ir llegando seguramente. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bueno. Ya hay menos, más o menos la mitad. Bueno, esperamos un minutito y arrancamos. Todavía no corregí todos los parciales, pero seguramente esta semana voy a terminar, así que los voy a subir al campus. Recuerden que en este caso solamente no tiene nota, sino que es aprobado o desaprobado. Pero aparte de eso, lo importante es que vean las correcciones, ¿no? Para que puedan aplicarlas en el final, porque el final es obligatorio, así que van a tener que repasar todo de nuevo. Las correcciones les van a servir. Y son cosas que no vamos a volver a repasar. ¿Sí? A partir de acá hasta el segundo parcial son todos temas nuevos, empezando por Benveniste, que al final no entró en el parcial, así que va a entrar en el segundo. Pero sí les quiero comentar simplemente dos cosas muy claras, que son errores que veo muy repetidos, que tienen que ver con dos temas, dos cosas. No confundan sonido con imagen acústica, cosas completamente distintas. Tengan mucho cuidado cuando confunden sonido con imagen acústica, ¿eh? Porque son dos cosas distintas, pertenecen a justamente dos ámbitos totalmente distintos, el sonido al habla y la imagen acústica a la lengua, que es lo que interesa. Y eso he visto muchas confusiones. Pese a que, bueno, habíamos primero hecho una actividad, ¿no? Una actividad que se refería a ese mismo tema, ¿no? Y después otra cosa que es mucho más grave, y también lo he visto, es la confusión entre el concepto y el objeto. ¿Sí? Para asociar no hay ninguna referencia a ningún objeto exterior a la lengua. El concepto es mental, no es un perro real, no es un afuera, que está fuera de la lengua o del signo. El concepto está dentro del signo, dentro de la lengua. No hay ninguna referencia a un objeto supuestamente real. Entiendo que si uno piensa en perro, caballo, etcétera, que ya lo hemos visto en su momento, uno por ahí lo confunde con el objeto. Pero ya lo dije varias veces, cuando uno piensa en conceptos como amor, democracia, porque, pero, obviamente no son objetos, no tienen nada que ver con objetos de la realidad o con relaciones que estén en la realidad, están dentro de la lengua. ¿Sí? Entonces, esa confusión es muy grave y muchos la han cometido efectivamente en algunos de los parciales que pude leer, no sé, el resto todavía veremos. Y está marcado para que, bueno, no lo vuelvan a cometer cuando tengan que dar el final. Esas son las dos cosas más importantes, digamos, de los errores que cometí, que he visto que han cometido. Y después, el caso de la redacción, bueno, les insisto, con el tema de la redacción,
intenten por todos los medios posibles redactar de una manera clara. Sí, yo se los dije varias veces esto, con frases cortas, con punto seguido, no abusen de comas, bueno, en algunos casos no usan ni siquiera coma o ponen todo seguido, digamos. Fíjense muy bien en la redacción, porque si la redacción está confusa, la respuesta está mal, porque no se entiende. ¿Sí? Tiene que estar el parcial escrito en castellano, con las reglas gramaticales del castellano. Nada del otro mundo, pero no se compliquen ustedes mismos con cosas que no saben hacer, como poner subordinadas o gerundios, o el cual, la cual, el mismo, la misma, cosas que no se entiende qué es lo que quieren decir. Incluso les sugerí en un momento dado que lo lean en voz alta para ver si tiene sentido lo que están diciendo. Porque al leerlo en voz alta y ver que no tiene puntuación, ustedes mismos tienen que darse cuenta de que no tiene sentido aquello que están poniendo. ¿Sí? No es oral, es escrito. Y al ser escrito, tiene que estar escrito con las reglas correspondientes al castellano, que no son nada del otro mundo en este caso. ¿Sí? Pero hay realmente algunas redacciones sumamente confusas que efectivamente no se entienden. Y en ese caso, bueno, obviamente no se puede aprobar ningún parcial o final si no se entiende lo que ponen. ¿Sí? Si está todo mezclado o si usan una frase larguísima de media página, no, eso no tiene sentido. Usen punto seguido, usen sujeto predicado. ¿Sí? Para eso necesitan practicar, pero si no practican, yo no les puedo corregir. Por eso yo les dije que hagan actividades para que yo se las pueda corregir. Hicimos una, pero sí, las otras se las dejé voluntarias. Si no me mandan nada hecho, yo no se lo puedo corregir. Entonces no van a aprender nunca. Se van a chocar siempre con la misma pared. Porque aprender a escribir se aprende más que nada leyendo. Y en segundo término escribiendo. Entonces, si no leen o no escriben, obviamente nunca van a aprender a escribir. Y entonces se van a chocar siempre con la misma pared. Porque nadie les va a probar algo mal escrito. Nadie, ni esta materia ni ninguna otra materia. Entonces, bueno, es un problema que algunos tienen y lo van a notar en las correcciones del parcial. Eso lo van a notar enseguida porque está todo marcado, ¿no? En rojo. Y entonces, bueno, no podemos hacer nada, ningún milagro, digamos, para que aprendan a escribir de acá al segundo parcial o de acá al final. Lo único que pueden hacer es un poquito, concentrarse un poquito más en la corrección. Sobre todo teniendo en cuenta que eran 2 preguntas nada más, ¿no? Y tenían un poquito más de 3 horas para hacerlas. No sé, en un parcial presencial son 5 preguntas en 2 horas, por ejemplo. Entonces, bueno, digamos, el final lo mismo, el final también son más de 5 preguntas en 2 horas y media más o menos, presencial, ¿no? Y bueno, eso, digamos, alguna vez lo van a tener que hacer, probablemente. Vamos a ver, ojalá alguna vez se vuelva a lo presencial, pero las dificultades para escribir las van a tener que superar de alguna manera porque, bueno, no hay talleres o no hay una ayuda específica para eso. Yo lo único que puedo ofrecerles, repito, es corregirles respuestas que ustedes quieran escribir sacadas de las guías de lectura, de actividades o de cualquier otra cosa. Para eso están en realidad, ¿no? No sé si ahora en la segunda parte vamos a hacer alguna, o si no tenemos tiempo, no, vamos a ver. Porque bueno, tenemos que reponer bastante material ahora. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos que repasar, obviamente, es el primer artículo de Benveniste, porque claro, ya hace bastante que pasó, bueno, tampoco es tanto, pero bueno, son 15 días. Habíamos estado viendo el primer artículo en orden, digo, ¿no? El primer artículo que yo elegí para dar, que es el aparato formal de la enunciación. Habíamos dicho que para Benveniste la enunciación es un acto de apropiación de la lengua por parte del hablante. El hablante se apropia del sistema de la lengua para utilizarlo en un contexto concreto, en una situación concreta, que hemos visto que se caracteriza por persona, tiempo y espacio. Persona, bueno, por ahora es el hablante, ahora vamos a ver que es un poquito más complicado, pero siempre hay un hablante, siempre tiene que haber un emisor, porque si no, ¿de dónde sale el hecho de enunciar? El que enuncia siempre es un emisor.
el producto de la enunciación es el enunciado. Y del otro lado, bueno, habrá un receptor que puede existir o no existir desde el punto de vista de una persona real. Quizás no exista, pero ya vamos a ver cómo esto se puede reinterpretar de alguna manera. Lo que dice Benveniste es que en el enunciado va a haber marcas de la enunciación que constituyen un tipo de palabras particulares que nosotros agregamos ya la palabra, digamos, el nombre de este tipo de palabras, que son deícticos o palabras deícticas o deixis en general, como sistema, deixis, que son palabras vacías, huecas, en el sentido de que no tienen un significado fijo, o tienen una parte fija, pero que en realidad se llenan de referencia, en este caso sí, de referencia exterior a ellas, cada vez que son enunciadas. Dijimos, para empezar, los pronombres personales. Obviamente, yo significa el que habla, pero ¿quién es el que habla? No es algo fijo, ¿sí? No es libro. Bueno, libro, acá tengo libro. ¿Qué es un libro? Bueno, es lo que está acá, un libro, digamos, que es algo, un objeto que tiene páginas, tapa, que determinado contenido, etcétera. Tiene un significado fijo. Pero yo no tiene un significado fijo, salvo una parte que es esa, el que habla, pero justamente el que habla siempre es distinto, ¿sí? Entonces, eso es una marca de enunciación. Yo, o vos, o ustedes, o nosotros, son todas marcas de enunciación, que son los pronombres personales, que, ojo, también están en los verbos, ¿sí? Porque en castellano los pronombres personales se usan poco. En los verbos hay categoría de persona, ¿sí? No se dice necesariamente, obligatoriamente yo quiero, sino quiero, ¿sí? No es obligatorio decir yo quiero, al contrario, en general se evita usar el pronombre personal, pero en el verbo quiero es un verbo de primera persona. En la desinencia, en este caso la O, es un verbo irregular de todas maneras, ¿no? Pero bueno, en amo, temo, parto, los verbos regulares, ¿sí? Esa O marca primera persona del singular, es decir, marca también el número. Y recuerden los pronombres personales también como me, ¿no? Es me, mi, o te, ti, o nos, nosotros, ¿no? Que también son pronombres personales que cumplen distinta función en el enunciado, pero siempre señalan a personas que intervienen en la enunciación. Esto ya lo vamos a empezar a ver en la parte práctica. A partir de la semana que viene seguramente vamos a empezar a ver un texto para poder ver cómo se analiza o por lo menos cómo se identifican estas marcas. Lo que vamos a poder hacer en principio es identificarlas. Ya analizarlas es un poquito más ambicioso, pero trataremos de hacerlo en la medida de lo posible. Por lo menos identificarlas. Pronombres personales o categoría de persona en general. Después habla también Benveniste de, bueno, la categoría temporal y la categoría espacial, ¿no? Los índices de ostensión o demostrativos, ¿no? El ahora como marca de tiempo enunciativo, el tiempo de la enunciación siempre es el presente, pero después está el futuro y atrás está el pasado. Todo lo anterior a ahora es pasado, todo lo posterior a ahora es futuro, ¿sí? Y también hay palabras que indican eso, ¿no? Mañana, la semana que viene, el año próximo, todo eso indica posterioridad. Y el año anterior, la semana pasada, anoche, ayer, indica anterioridad, ¿sí? Y repito, son palabras huecas porque se llenan de contenido referencial cuando son enunciadas y cada vez que son enunciadas. Por supuesto que en este caso, si todos nosotros decimos hoy, en este momento seguirá siendo hoy, ahora seguirá siendo ahora, pero claro, el problema con ahora es más claro, más bien demostrativo, porque si yo digo ahora y después cualquiera de ustedes dice ahora, ya cambió el tiempo, aunque sea un segundo, un minuto, 2 minutos, ya cambió el tiempo, es otro ahora.
¿sí? Hoy es verdad que es el mismo día, ¿sí? Y ayer también es el mismo día, ¿sí? Para que cambie ayer tiene que cambiar el día, para que cambie mañana tiene que cambiar el día. Pero ahora, ¿sí? Se entiende perfectamente que ahora es algo que fluye permanentemente, porque el tiempo va fluyendo como una especie de línea, ya sabemos, desde Saussure que el tiempo se puede representar como una línea, ¿no? Una dimensión donde los instantes se suceden. Ahora vamos a ver qué pasa eso en el otro, qué pasa con eso en el otro artículo de Benveniste, ¿no? Que bueno, vamos a ir a eso básicamente, pero de todas maneras voy a ver si puedo compartir pantalla para recordar un poquito a ver si no lo puedo ver. A ver, archivos, avanzado, no. Qué raro, debería poder verlo. Bueno, ahí está. Yo lo veo. A ver, espera un momento que debe salir. Esto lo habíamos visto la otra clase. Ahí se ve. Un dibujo, ¿no? Un dibujito torpe. Un simplemente borrador, donde vemos la enunciación, ¿no? Acá arriba, ¿no? Que produce, estas flechas, ¿no? Indican, produce enunciados, ¿sí? Y a su vez, en los enunciados hay marcas, huellas, que las puse acá en rojo, que son estas palabras que acabo de mencionar, ¿no? Que podemos escribir para que les quede deícticos, ¿sí? O palabras deícticas, ¿sí? O expresiones deísticas, ¿sí? O deixis. Todo esto es lo mismo, ¿sí? O aproximadamente lo mismo, ¿sí? Donde, como dijimos la otra vez, y acabo de repetir, hay tres coordenadas, ¿no? Que podríamos representar como persona, tiempo y espacio, ¿sí? Forman parte del contexto de la enunciación misma como hecho concreto. Al ser un hecho concreto, tiene, pero lo puse con minúscula de lo mismo, ¿no? Persona, hay gente que quiere entrar, bueno, persona, tiempo y espacio, como va a haber deícticos de persona, deícticos de tiempo y deícticos de espacio. Después lo vamos a ver en la parte práctica, ¿sí? Directamente, porque si no, no llegamos. Tienen de todas maneras un montón de material para estudiar y para tener ejemplos en el PowerPoint, etcétera. Y como les había dicho, ya les había adelantado la otra vez, hay unos videos fabulosos que hizo un compañero de la cátedra, Guillermo, con el Google Maps para demostrar cómo funciona la deíxis espacial, ¿no? Filmó, digamos, gracias al, grabó, digamos, determinados, movimientos, ¿no? Movimientos del sujeto, de la persona, y cómo va cambiando con la persona el espacio, y por lo tanto las palabras que debe usar, ¿no? Así que les recomiendo que vean esos videos porque son realmente extraordinarios, y si no lo entienden con esos videos no lo van a entender nunca porque realmente es clarísimo. Está muy bueno realmente. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, acá tenemos para completar y aprovechar esta pantalla, porque tengo otra que viene después. Decimos, hay un emisor, perfecto, ¿no? Un emisor, ¿no? Real, y un receptor real. Siempre hay un emisor, no siempre hay un receptor. Pero hay algo más complicado acá, que es lo que llamamos enunciador y enunciatario. El emisor, como puse acá entre paréntesis, es real, lo mismo que el receptor es real. En cambio, el enunciador y el enunciatario son imaginarios. ¿Qué significa imaginarios? Que en realidad están dentro del enunciado, están compuestos por signos. El enunciador es una figura que está dentro del enunciado,
y a la cual se le delega la responsabilidad de enunciar. El emisor proyecta en su enunciado una figura determinada que es el enunciador. Y a su vez proyecta otra figura que es el enunciatario, que es ¿quién? El destinatario del enunciado, que no necesariamente va a coincidir con un receptor real, porque como decíamos recién y dijimos varias veces antes, puede no haber receptor, pero siempre hay un destinatario. En esto se parece a Bakhtin, cuando decía el enunciado siempre está dirigido a alguien. Ahora, ¿ese alguien es real? Y no necesariamente, ¿sí? Porque puede no haber un receptor real, ¿sí? Puede no haber un lector o un oyente, ¿sí? Puede haberlo, pero puede no haberlo. Pero el enunciado siempre está dirigido a alguien. Ese destinatario del enunciado, del conjunto de enunciados, lo llamamos ahora de manera más específica enunciatario. ¿Por qué digo que es imaginario? No porque no exista, sino que existe de una manera muy, muy particular. Esto ya la otra vez, hablando de Bakhtin, lo habíamos ejemplificado de una manera similar. Yo no me dirijo a ustedes de una manera individual como sujetos reales, sean 20 o 15 o 25, porque son todos distintos. ¿Sí? Entonces yo no me dirijo a ustedes uno por uno, no hay manera de que mis enunciados sean personalizados a cada uno de ustedes. Me dirijo a un grupo, ¿sí? Y ese grupo está evidentemente en mi imaginación y está en el enunciado, ¿sí? Evidentemente. Porque, Profe, profe, escucho, perdón, porque me perdí en una parte. Dijo que el enunciador y el enunciado son imaginarios, no, el enunciador y el enunciatario. ¿no? Ahí está dibujado. Enunciador y enunciatario. Claro. Son imaginarios, dijo. Sí, sí, Dentro del enunciado. exactamente. Están dentro del enunciado. En el fondo, estas marcas Y, remiten al enunciador y al y enunciatario. esto que proyecta, No, de proyecta no me acuerdo. No, no sé qué dije de proyecta. no. Eso no me acuerdo. No. Ah, Quizás quise decir que el emisor como sujeto real, proyecta dentro del enunciado un enunciador y un enunciatario. ahí Eso, está. eso puede ser. Hay una distinción, por ejemplo, ahora vamos a ver un ejemplo relativamente gracioso. Hay una distinción que ustedes deberían más o menos conocerla, que alguna vez la tendrían que haber estudiado, que es, por ejemplo, en una novela o en un cuento, ¿no? O en cualquier texto literario, digamos, ¿no? En un poema, por ejemplo, uno supone que hay un autor, ¿no? Pueden ser varios también. Pero ¿qué pasa? Como decía recién, un libro, ¿no? Un texto literario. Tiene un autor, suponemos, ¿no? El que figura en la tapa, qué sé yo. Que quizás existió, quizás no, ¿no? Pues sabemos que por ahí lo podemos conocer hasta personalmente, quizás, al autor. O si es muy lejano en el tiempo, como Homero o como Shakespeare, bueno, no sabemos si existieron o no. Lo más probable es que no hayan existido, ¿sí? Pero bueno, alguien escribió las obras de Shakespeare, alguien escribió la Ilíada, probablemente muchos. Y en el caso de Shakespeare, probablemente también varios. Pero son autores reales, son autores, son emisores. Son emisores, efectivamente, autores en el sentido incluso de Bakhtin, como sujeto real de la enunciación. Ahora, dentro del relato, por ejemplo, del relato, hay un narrador. El narrador no es el autor, el narrador es el enunciador. El narrador es una voz, una especie de personaje, ¿sí? Que a veces puede ser muy distinto del autor. Por ejemplo, un autor hombre puede escribir una novela en primera persona como si fuera una mujer, ¿sí? Entonces, evidentemente, no hay una relación entre uno y otro. Pero aunque fuera un narrador en tercera persona, omnisciente, que no es ningún personaje, igual es una creación hecha de palabras, es decir, de signos,
El narrador es imaginario, ¿sí? Y se dirige a un lector, que a veces está representado dentro del enunciado de distintas maneras, ¿sí? Que también es un receptor imaginario, o sea, un enunciatario. Que, por supuesto, esa novela o ese cuento o ese poema, por supuesto, pueden tener receptores reales. Puede haber receptores reales, pero puede no haberlos. Lo que siempre va a haber es un enunciatario, porque siempre está de alguna manera dirigido a alguien. ¿Sí? Los ejemplos que ya vimos en el caso de Bastín, ¿no? Yo escribo, el ejemplo más obvio, digamos, más global, yo escribo en castellano, me estoy dirigiendo a un enunciatario que pueda leer en castellano. Si no sabe castellano, obviamente no lo va a poder leer. Si hay un receptor real que agarra mi texto y está escrito en castellano, pero el receptor no sabe castellano, bueno, obviamente no era el enunciatario adecuado. ¿Sí? El enunciatario es imaginario. Ahora hay un montón de otras huellas que no tienen que ver solo con la lengua, sino con cosas más específicas, ¿no? ¿A quién se dirige el enunciado? Bueno, ¿a quién se dirige? Al enunciatario. Y ese enunciatario es imaginario. Veamos este otro ejemplo, que es más sencillo, digamos, pero de todas maneras la distinción entre autor y narrador, a ver si pudiera milagrosamente compartir la otra pantalla que supuestamente tengo abierta. No sé por qué no sale la otra. Tendría que salir. Bueno. No importa. Abro una pizarra porque es solamente esto. ¿Vieron esto alguna vez? Por ejemplo, en un auto, en un parabrisas. ¿Sí? Puede pasar esto. Algún vivo pasa por un parabrisas que está muy sucio de tierra, que hace mucho que nadie lo limpió, y le escribe lavame sucio. ¿No? ¿Quién es el enunciador ahí? ¿Quién se imagina que puede ser el enunciador de ese enunciado? Escrito con un dedo, ¿no? Sobre la roña de un parabrisas. ¿Quién podría ser el enunciador? O el emisor, o cualquiera, digamos, o el enunciatario, o el receptor. Tenemos que ver los cuatro, así que cualquiera que se les ocurra sería útil. ¿Quién es el emisor? ¿Quién produce el enunciado? Una persona que no es propietaria del auto. Bueno, una persona. Sí, una persona que pasa por ahí y lo escribe. Bárbaro. ¿Y quién es el enunciador? Puede que supuestamente el auto que está pidiendo que lo limpien Exactamente. y el receptor sería el dueño del auto. Como, dale, lavame. El receptor no. Ah, bueno, una tenía que pegar. No. ¿A quién estaría destinado? ¿A quién está destinado? Al dueño del auto, por no lavar el auto. Entonces, ¿qué sería el dueño del auto? El emisor. No, el dueño del auto se va a escribir a sí mismo, medio raro. El enunciatario. El Enunciatario, exactamente. Y fíjense las marcas que tenemos, a ver si esto escribe, ¿no? ¿Sí? Ahí tenemos, ¿sí? El me indica primera persona del singular, ¿sí? ¿Sí? Esto, bueno, es un verbo, la va, ¿no? Donde tenemos el verbo entra más gente, bueno. La va, segunda persona del singular, ¿sí? Ahí está la marca del enunciatario, el dueño, ¿sí? Es un verbo que está en modo imperativo. El modo imperativo no tiene
primera persona, tiene segunda persona, tercera. Segunda y tercera. Entonces, en la va hay segunda persona del singular. ¿Sí? Me es primera persona del singular. Repito que, bueno, en castellano se pega, digamos, se tiene que pegar el verbo, se llama pronombre enclítico, pero se podría separar. Se separa analíticamente, digamos, ¿no? Para analizar se separa. Ese me indica, sí, efectivamente, el enunciador, el auto, que el auto no habla, obviamente. Un auto no habla, salvo que sea el auto fantástico, ¿no? El batimóvil, no. En el caso, un auto común no habla, no es una persona. Entonces ahí queda más claro, de manera, es un ejemplo grueso, para entender que el enunciador es imaginario. ¿Sí? Es como un personaje, como un rol, como una función. Se le atribuye, eso es lo que yo decía antes al proyectar, ¿no? Se proyecta en él la responsabilidad por el enunciado. El emisor es el vivo que escribió el enunciado, ¿sí? Pero lo pone en boca del auto. Y eso solo puede ser imaginario, porque obviamente el auto no habla, repito, ¿sí? Y acá tenemos las marcas deícticas. En el verbo, la va, marca de segunda persona singular, que sería el enunciatario. Y en el me, pronombre de primera persona, es yo, me, mi, ¿no? Es la va a yo, pero en castellano no se puede decir. La va a yo. Se dice lavame, ¿sí? Es una forma del pronombre de primera persona del singular, es una variante de yo, ¿sí? Un caso de yo, ¿sí? Objeto directo. Y singular, ¿no? Por supuesto. ¿Sí? Pues podría ser lavanos. Lavanos sería nos plural, en otro contexto, digamos. En otro contexto. Y después tenemos sucio, acá, que es también una referencia al dueño del auto, al enunciatario. Al enunciatario. ¿Sí? ¿Qué podemos saber qué es esto? ¿Qué es exactamente sucio? ¿Sí? Porque también es de segunda persona, pero en otra función, porque no es un pronombre, obviamente, es un adjetivo. Y vamos a ver qué función cumple después más adelante. Pero sí, por supuesto, se refiere al enunciatario. ¿Y quién sería el receptor? Porque eso nos faltó, ¿eh? Ojo, falta el receptor. ¿Quién sería el receptor del enunciado? ¿Nosotros? ¿En qué sentido? Nosotros. ¿Cómo? Porque Porque lo leo. no, yo digo en la realidad, digamos, si hay un auto que tiene eso escrito. El dueño. Y si no lo ve, el dueño dijimos que era el enunciatario. Ya lo dijimos eso. Eso ya quedó ¿El establecido. mismo que lo escribió? ¿Mm? ¿El mismo que lo escribió? Puede llegar a ser. Pero dijimos que eso era un desdoblamiento, que sí puede darse, de alguna manera se da eso efectivamente, pero es medio rebuscado. No digo que no, pero bueno, No tiene receptor, pero tiene enunciatario. enunciatario siempre tiene. ¿Pero por qué no tiene receptor? Pero receptor no. ¿Por qué no tendría receptor? ¿En qué caso no tendría receptor? Vamos a la situación, está escrito eso en un auto, en el medio de la calle, porque un auto generalmente está en la calle, digamos. Si está en un garaje no lo van a escribir, tiene que estar en la calle. Entonces, ¿quién puede ser el receptor? Y la gente que pase y lo lea para que sepa que el Exactamente. dueño no lava su auto. Bueno, está bien, no, pero en ese caso también tiene enunciatario. Estaría dirigido a ellos. No. Receptor es simplemente el que lo lee. Simplemente el que lo lee. Puede no haber, porque por ahí no lo lee nadie. Con lo cual, en ese caso, está bien, el que lo escribió también puede ser un lector, digamos, al mismo tiempo que lo escribe, lo lee. Pero dijimos que eso era complicado. De todas maneras, hay un desdoblamiento ahí.
La persona es al mismo tiempo emisor y receptor, pero no enunciatario porque no está dirigida a sí mismo, en este caso particular. Pero no lo compliquemos, porque ya es bastante complicado, lo complicamos más. Receptor es aquel que lo lee. Si nadie lo lee, no hay receptor. Pero enunciatario sí, sigue siendo el dueño del auto. Si el dueño lo lee, también, por supuesto, es receptor, se convierte en receptor. Se supone que hay un dueño, puede ser que no lo haya, puede ser que el auto esté abandonado, que no tenga dueño, ¿sí? Pero puede ser que el dueño pase, lo lee y lo borrará, no lo borrará, que etcétera. Bueno, en ese caso también es un receptor. Es al mismo tiempo enunciatario y receptor real, ¿sí? Se pueden dar todas esas combinaciones, ¿sí? Pero bueno, esto téngalo muy en cuenta porque es central de ahora en adelante. La distinción entre emisor y enunciador y receptor y enunciatario. Emisor y receptor son las personas reales. Y tiene la particularidad de que el enunciado no nos puede decir nada del emisor y el receptor real. ¿Por qué? Porque son individuos, son personas reales. Y como tales, no sabemos quiénes son. No podemos saber quién es el emisor real de un enunciado. Sabemos quién es el enunciatario a partir de las huellas que deja el emisor en el enunciado. Pero ¿quién es el enunciador? Es como el caso que decíamos antes, por eso lo utilicé como ejemplo. Uno dice, bueno, el autor de los poemas de Homero es Homero. Pero ¿quién era Homero? No se sabe, o se sabe muy poco. No hay rastros, muchas huellas de quién era Homero o de quién era Shakespeare. Por ahí no existió o no escribió las obras que se atribuyen a Shakespeare, es lo más probable. Entonces, ¿qué sabemos? Cuando uno lee una obra de Shakespeare, ¿qué sabemos del autor real? Nada. Sí podemos reconstruir un enunciador. Ahora se va a cortar, pero bueno, en todo caso lo retomamos. Repito, uno ve el enunciado sí es perceptible, el enunciado sí es un objeto concreto que nos remite a la enunciación, pero la enunciación real se nos escapa. No podemos conocerla, no la tenemos a mano, ¿sí? Por supuesto, en este caso que estamos, voy a dejar de compartir. En este caso que estamos compartiendo la enunciación de alguna manera, fíjense que no compartimos el espacio, compartimos el tiempo y hablamos, bueno, de alguna manera, cara a cara, a través de un medio tecnológico. Podemos decir que, bueno, conocemos algo del otro real,